El día de hoy les hablaré de las características principales de la investigación cualitativa y para ello hablaré también de las características de la investigación cuantitativa y estaré haciendo constantemente una comparación y un contraste entre ambas. Pero empecemos por una pregunta. Si yo les digo a ustedes que me describan a su mejor amigo o a su mejor amiga, ¿qué describirían de ellos? ¿Describirían números o describirían cualidades? Si soy más específica y les digo, ¿cómo es tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Describes cualidades o describes cantidades? ¿O describes ambas? Pero, ¿qué es una cualidad para entender qué es lo cualitativo? Una cualidad es una circunstancia o son caracteres que distinguen a las personas o a las cosas. Entonces, tu mejor amigo o tu mejor amiga tiene circunstancias o tiene características que les distinguen y les hacen particulares. Por eso, no todos tus amigos o tus conocidos y tus conocidas y amigas son tus mejores amigos o amigas. Solamente esa una o dos personas o tres las pones en la categoría de mejor y le pones así entre comillas porque tiene características o circunstancias muy particulares que quizás algunas de ellas las ha vivido contigo, que le hacen que encuentres esas grandes cualidades que tiene que tener alguien para que lo pongamos en nuestra lista o en la etiqueta de mi mejor amiga, mi mejor amigo. Vamos por otro ejemplo para que piensen en estas cualidades. Si yo les pido que describan a un personaje que admiran, ¿en quién pensarían? Les doy un momento. Piensen. ¿Quién es un personaje que ustedes admiran? Ahora, si ya lo tienen aquí, at the top of your mind, ¿quién es ese personaje que admiras? Ahora piensa, ¿por qué le admiras? ¿Qué es lo que admiras de esta persona? De nuevo, pregúntate, ¿admiras sus cualidades o admiras sus cantidades? Las cantidades puede ser que sea una combinación de las dos y las cantidades las puedes numerar rápido, ¿no? Si elegiste a una persona que es muy joven y que ha tenido muchísimos logros a su corta edad, posiblemente lo que te viene a la mente que le admiras mucho es un número. Dices, es que solo tiene 17 años y ya tiene todos estos logros, ¿no? Entonces, ¿pero qué admiraste? ¿Los logros o los años primero? Creo que son los logros, pero los logros los sobreadmiras porque tienen una muy corta edad. Pero en general, cuando pensamos en personas que admiramos, les admiramos por las cualidades, por la capacidad que tuvieron o que tienen de hacer o de lograr algo. Que este algo les proporciona y se les une a un montón de números, que esos números pueden ser en dinero o pueden ser números en seguidores, si es un influencer de las redes sociales, o si son números en cantidad de, no sé, de intervenciones quirúrgicas que ha logrado, o admiras a alguien profundamente por las calificaciones que obtiene, o sea, son un número. Pero después de todo, también estos números tienen un valor y un simbolismo que hace que les admires y eso vuelve a traducirse en algo cualitativo. Bueno, no sé si ya pensaron en quién admiran o admiraron, pregúntense entonces qué es lo que le admiras. Habrá cantidades y habrá cualidades. Concéntrate en las cualidades porque estamos hablando de lo cualitativo de esta persona. En El Principito, si han leído este libro o han escuchado alguna vez hablar del famoso Principito, hay unos pasajes donde habla de las cualidades. Me voy a tomar un tiempo para leérselas y aparte se las comparto en pantalla. Si les he contado estos detalles acerca del asteroide B-612 y si he tenido confianza en decirles su número, es por las personas mayores, ya que éstas aman las cifras. Cuando les habla uno de un nuevo amigo, nunca te preguntan cosas esenciales. Como ven, el Principito está reflexionando aquí sobre esta crítica a ocuparnos tanto de los números y no de las cualidades. Y al criticar de alguna forma que nos centramos en los números, nos está insinuando, leyendo entre líneas y haciendo pensamiento crítico, podemos inferir, palabra importante para la clase del día de hoy y para el futuro de nuestra clase, que las cifras no son
tan esenciales como pueden ser las cualidades. Esencia es una palabra que tienen que ir anotando. Yo les voy a recomendar mucho que lleven un glosario para esta clase. Luego les explicaré por qué. Pero palabras importantes para la clase. Hoy, esencia, esenciales, inferir e inferencias. Y por supuesto, cualitativo, cuantitativo. Entonces, ¿qué es lo esencial de una persona? Le preguntaríamos al principito. Lo esencial. Vamos a ver qué nos dice. Jamás te dicen cómo es su voz, cuáles son sus juegos favoritos. ¿Colecciona mariposas? En cambio te preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana su padre? Y al obtener las respuestas a estas preguntas, creen que ya conocen a las personas. ¿Qué nos está diciendo el principito? Que ninguna de estas respuestas te va a dar la esencia de la persona. ¿Pero qué es la esencia? Piénsenlo. ¿Podrían responderlo ya? ¿Qué es la esencia? Bueno, la esencia puede ser varios conceptos, pero voy a tratar de simplificarlo aquí. Es el ser y naturaleza propia de las cosas. Esa es una forma de decirlo. Otra forma de decir que es la esencia es el principio fundamental de la materia. Ya llevamos dos, entonces me gusta resumir estas dos premisas diciendo que la esencia es eso que te dice que sin la X, la Y no existe. Es decir, si lo transporto a una persona y pienso en esa persona que admiro tanto, ¿cómo puedo ayudarme a identificar su esencia? Buscando entre su naturaleza, sus características, aquello que es lo principal y que si yo se lo extraigo y se lo quito, esa persona deja de ser tan importante o tan admirada por mí. Entonces, ¿cuál es la esencia, no? Vuelvan a pensar en su mejor amigo o amiga o vuelvan a pensar en ese personaje que admiras. Identifica qué es lo que tanto le admiras que si tú se lo retiraras, ya no le tendrías la misma admiración. Esa parte es la esencia, ese es el principio fundamental de esa materia y ese es el ser o la naturaleza propia de esa persona que cuando se la retiras ya no existe. Por eso me gusta plantearlo como sin X, Y no existe. Entonces la persona o la circunstancia es la Y, pero esa Y tiene una X, algo fundamental que le hace único o única o le hace muy especial. Si le quito esto, sigue siendo una persona valiosa, por supuesto, o una circunstancia importante, pero ya no es tan importante como era cuando tenía la esencia. Entonces, el día de hoy tenemos que estar muy claras y claros sobre qué es la esencia y cómo identificar y tratar además del ejercicio de identificar la esencia. Para eso vamos a llegar en un momento a dos cuentos de Eduardo Galeano para que ustedes traten de identificar la esencia. Les voy a poner un ejemplo de esencia con una película. Hay una película que se llama Tiburón. Probablemente, no sé si todos, pero creo que probablemente todos y todas ustedes aún no nacían cuando esta película se estrenó en los cines. Pero a lo mejor han visto o la han visto en televisión algún día que la pasaron. Si no la han visto, es una película que se las recomiendo. Tiburón fue una película muy importante, especialmente para los veranos de aquellos años en los Estados Unidos, ¿no? Porque se trataba de un tiburón que al principio de la película nunca se le ve. Y la esencia de esta película llegó a ser el hecho de que el tiburón no se veía, pero tú sabías que venía y sabías que se iba a comer a alguien. ¿Cómo sabías que venía, que ya estaba por llegar hacia esta playa de turistas o donde anduviera y se iba a comer a una persona? Lo sabías a través de la música. La música y los sonidos en las películas pueden jugar parte importantísima. ¿Por qué? Porque intensifican la vivencia. O sea, a la imagen, hay imágenes que si tú les quitas el sonido, los efectos especiales o la música que tenía, no tienen la misma emoción que cuando les agregas la música. Un ejemplo de esto son las películas de terror. A las películas de terror quítales la música y sí te asustan, pero no te asustan al grado que te asustan con la música. ¿Por qué? Porque la música te va llevando en una intensidad que te va subiendo, 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 subiendo
la intensidad del sonido que se sincroniza con tu latido cardíaco y con tu frecuencia respiratoria y te vas exaltando, exaltando. Algo parecido pasó acá con Tiburón. La esencia de la película Tiburón terminó siendo la música, porque tú veías una playa tranquila, no pasaba nada, pero ya habías identificado que cada vez que empezaba esta musiquita que les voy a compartir, es que el tiburón venía. Y entonces lo que pasaba con la música es que empezaba como tenue, tan, 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 y conforme se empezaba a intensificar y a ser más cortos los sonidos ahí, sabías que el tiburón ya casi, casi iba a aparecer. Entonces iba tan, 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 y de repente llegaba como a su pico máximo y ahí ya se había tragado a alguna persona o se arruinaba. Iba de subida la música y bajaba y se tranquilizaba. Ya es que no hubo ataque del tiburón. Entonces les voy a compartir primero una imagen donde van a ver el póster de la película y dice cuál es la esencia de la película Tiburón, ya se los dije, es la música. Van a ver ustedes la imagen con la que anunciaban la película. Quiero que se concentren y vean en este póster y ya saben que si la música empieza a intensificarse es porque el tiburón le va a atacar, te metas en la película y sientas que esto va a pasar, que se estuviera todo moviendo. Después de esto, les voy a poner una escena de la película Tiburón, que es una escena en la playa, donde está el jefe Brody. El jefe Brody es el personaje principal de la película, aparte del tiburón, de las personas eh, que actúan. Jefe Brody es como, creo que el sheriff de un lugar playero. Y el jefe Brody es el responsable de la seguridad de todos los visitantes de esta playa. Es una isla y es una isla muy popular y va a llegar el verano y bueno, vienen muchos turistas y él tiene que estar cuidando que ahí no haya tiburones y si hay lo tiene que notificar a quienes son responsables de todo esto, pero al final y en el desarrollo de la película el jefe Brody se vuelve, es el héroe y es el que tiene que combatir al tiburón. Esa es una playa que normalmente no tiene tiburones, pero hay ya un aviso que lo pone a él en alerta de que pudiera haber otros tiburones. Para eso ya había habido un ataque antes del verano y creo que matan al tiburón, entonces creen que ya no hay. Los, el responsable, el alcalde de la ciudad, le pide al jefe Brody que no le diga a nadie, a la prensa, ni a la población, ni a los turistas, que mataron a un tiburón hace poco, porque no quiere que la gente se espante y que deje de ir a la playa. Entonces, pero él tiene el temor de que algún tiburón ande por ahí, pero no lo puede decir. Así que en esta escena que van a ver, van a hacer ustedes un ejercicio de observación y los ejercicios de estas van a ser observación no participativa, son parte de lo que es la investigación cualitativa, porque una de las técnicas de la investigación cualitativa es utilizar la observación. Es nuestra herramienta de trabajo. Entonces van a hacer uso de esta primera herramienta de trabajo y van, porque ya hicieron uso de la otra, que es oír la música y luego conectarla con tu cerebro, con la imagen y sentir, decir, ay, si ya noté dónde está subiendo y cómo empieza a bajar. Ahora van a ver esta escena del verano y observen, observen qué está pasando en esta playa. Van a identificar perfectamente al jefe Broly porque es a través de sus ojos estamos viendo mucho de lo que ocurre. Y hay dos seres vivos que quiero que sigan y observen por ahí, aparte del jefe Broly, que es un perro. Hay un perro que se llama, déjenme ver, aparece solo una vez, Pipe, el perro Pipe. Busquen a Pipe por ahí en la playa y obsérvenlo, cuídenlo, porque va a haber mucha gente. Y también quiero que pongan especial atención en un niño que trae un calzoncillo de playa de bañarse color rojo. Entonces, estos dos, véanlo por ahí, identifiquen qué está haciendo el jefe Broly, qué le mantiene tan preocupado, tan ocupado y estén pendientes del sonido de esa música que ya conocen para ver si pueden asociar a esa música con algo que pueda pasar en ese momento en la playa.
Mamá, dame el flotador. Voy a meterme otra vez en el agua. A ver esos dedos. Alex, has estado demasiado rato en el agua. Déjame otro ratito. Bueno, solo 10 minutos más. Gracias. Lo que quisiera saber, aunque ya me voy acostumbrando a esto, es cuándo me sentiré de veras una isleña. Ellen, jamás. Jamás, porque tú no has nacido aquí y no eres isleña. Vamos, Tippet. Cógelo. ¡Quiero bañarme! ¡Quiero bañarme! No he dicho que no. Joe, deja tranquilo a Tippet. Mamá, ¿puedo ir al agua? No, todavía no. Si acabas de salir. Luego, cuando vaya papá. Oye, Martín, sé que tienes muchos problemas en la ciudad, pero yo querría que me echaras una mano para solucionar un par de cosas. Verás, hay unos muchachos que aparcan siempre delante de casa y no sé dónde dejar mi coche. Y luego el camión de la basura, que se para junto a la oficina. Suéltame, no sé. Por lo tanto, necesito un vado. El ayuntamiento me lo concederá si me haces un informe ¿puedes favorable. venir un momento? Perdón. Por favor. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Escucha, si te inquieta que los chicos se metan en el agua, No, también pueden jugar aquí en la playa. Sí, será lo mejor. Está fría. No sé para qué viene usted a la playa, jefe. Ni siquiera se da un remojón. Qué gorro de baño tan feo, Harry. Jefe, Brody, ¿estás de mal humor? Vamos. Necesitas relajarte. El osito golosón fue por miel a la colmena. ¡Tippet! Una abeja le picó. ¿Dónde estás, Tippet? ¡Tippet! ¿Has visto? ¿Qué es eso? ¡Mirad! ¡Hay sangre! ¡Sangre! ¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera del agua! ¡Fuera! ¡Mike, sal del agua enseguida! ¡Alex! ¡Alex! Ahora que ya vieron la escena de la playa y que previamente habían escuchado también el sonido de ahí viene el tiburón, podrán ustedes comentarme si experimentaron miedo, si lograron asociar a la música y la intensidad de la música con ese miedo. Otra cosa importante a mencionar sobre la música y lo que pasa con el tiburón es que aquí vuelve a intervenir la palabra inferencia. Una vez que sabemos que cada vez que esta música aparece, el tiburón va a atacar o anda por ahí a punto de atacar o de tragarse a alguien,
empezamos a inferir que algo muy malo va a pasar. Empieza la música característica de por ahí viene el tiburón y inmediatamente inferimos va a haber un ataque de tiburón. Entonces, estamos haciendo una práctica también de la inferencia. Tenemos que hablar, cuando hablamos de investigación cualitativa, también de la investigación holística, que es, tenemos que comprender todos los elementos de aquello que estamos investigando, no solamente el elemento biológico, sino el elemento psicológico, social, económico, ambiental. En pocas palabras, tenemos que usar el modelo ecológico de análisis de la realidad para poder comprender aquello que estamos estudiando. Y a través de la investigación cualitativa podemos estudiar a una persona, a un grupo de personas o a una circunstancia o a una comunidad completa o a una temporada o una época de la vida. Es mucho lo que se puede investigar. Y para esto es importante comprender que ese evento o esa persona que vas a investigar es el todo, pero que ese evento y esa persona está compuesto por partes, muchas partes. Así como nosotros biológicamente, así nos vemos y somos el todo, estamos compuestos de millones de células. Y cada una de esas células por sí misma también es un todo y tiene partes. Y así nos podemos ir hasta el infinito. Tenemos que comprender entonces que el todo, así como tiene partes, sin partes no hay todo. Y cuando tú lo despedazas y haces porciones pequeñas, ya no tienes el todo. Tienes partes que forman el todo. Pero para entender ese todo tienes que comprender a cada una de esas partes. Algunas de las partes serán mucho más importantes, otras menos importantes, pero todas en sí tienen que estar reunidas y entendidas y perfectamente embonadas para que nos den el fenómeno o la persona que estamos analizando, ¿no? Y lo ocupamos comprender esas partes también para poder extraer de ahí la esencia. Es necesario tener entonces un panorama completísimo de aquellos que vamos a analizar o aquella circunstancia que vamos a estudiar. Entremos ahora de lleno a qué es la investigación cualitativa. Se entiende por investigación cualitativa a los estudios que proporcionan una descripción o una explicación del fenómeno estudiado y de su esencia. Volvemos a la palabra importante. Naturaleza, comportamiento, en contraste con la exposición ofrecida en la investigación cuantitativa, que son las cifras. ¿Qué describe o qué explica la investigación cualitativa? La esencia de un fenómeno o la esencia de una persona. Hablamos ahora de las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Y voy a ir mencionando una y una. La primera, la investigación cualitativa está centrada en la fenomenología y la comprensión. La investigación cuantitativa está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. Esto recuerden, cuando digo probabilístico, en que obtenemos estadísticas que nos permiten decir qué probabilidad existe de que un fenómeno ocurra. Y esto lo hacemos cuantitativamente. En cambio, ¿quién describe el fenómeno? La investigación cualitativa. La cualitativa está basada también en la observación natural, sin control. Es, aquí estoy, observo lo que pasa. La cuantitativa, en cambio, hace una medición penetrante y controlada. Todo tiene que estar rigurosamente controlado para poder repetir el experimento. Medidas exactas, al mismo tiempo, a la misma temperatura, todo bajo control. La cualitativa es subjetiva y la cuantitativa es objetiva. Es decir, cuando decimos subjetiva para cualitativa es lo que usted piense, lo que usted siente, cómo usted lo interpreta. La otra, la objetiva, la cuantitativa no es lo que usted piense, es lo que es. Hay que comprobarlo, hay que tener toda la evidencia. No me importa su opinión, no me importa lo que siente, quiero la evidencia. La cualitativa hace inferencia de los datos. Volvemos a palabra importante, inferir. La cuantitativa, la inferencia va más allá de los datos. Es decir, la cualitativa utiliza el método inductivo y la cuanti utiliza el método deductivo.
Recuerden que era el método inductivo y el método deductivo. El inductivo es aquel que va de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. Entonces, en la investigación cualitativa, yo puedo explicar un fenómeno estudiando solamente a una persona, o sea, de lo particular, y el fenómeno es grande, pero solamente tengo un individuo explicando ese fenómeno. En cambio, en la cuantitativa, yo necesito tener a muchos y de toda esta gran cantidad de personas que estudié, puedo inferir el dato para cada uno de los que se parecen a este gran grupo. Eso es cómo va de lo particular, como uno es inductivo y el otro es deductivo. La cualitativa es además exploratoria, inductiva, ya lo dije, y altamente descriptiva. Se va a los detalles y explora y pregunta y ve más y más. La cuantitativa es confirmatoria, o sea, te asegura el dato, esto es lo que es y es objetivo y búscale por donde quieras, siempre va a darte ese resultado. Es inferencial y de manera deductiva, o sea, para que de las grandes masas saca datos para las particularidades y esto lo hace deductiva. La investigación cualitativa desarrolla teorías, mientras que la investigación cuantitativa analiza las teorías. La investigación cualitativa está orientada al proceso, a los pasos, a cómo fue que algo ocurrió, mientras que la cuantitativa está orientada a los resultados. ¿Qué fue lo que resultó? No cómo resultó, sino cuál es el resultado. La investigación cualitativa es muy rica en datos, da muchísimos datos y los datos además son muy profundos, te da mucha información, por eso dije que se va al detalle. La cuantitativa nos da datos sólidos que además se pueden repetir, que si yo vuelvo a pasar exactamente por el mismo experimento, volveré a obtener exactamente los mismos datos, mientras que la cualitativa no podré repetir los datos porque cada persona es única, pero los datos serán muy profundos. Como ven, hay ventajas y desventajas en ambas. La cualitativa no es generalizable. Sus datos se pueden aplicar solo a las fuentes de donde se extrajeron, mientras que la cuantitativa sí se puede generalizar. Y para eso hablamos de las probabilidades, ¿no? Y es tan importante el asunto de la muestra. Cuando veamos muestras, van a entender qué diferentes son las muestras para la investigación cualitativa y para la investigación cuantitativa. Y esto, la manera de seleccionar la muestra y de quiénes son las muestras y de cuántos números necesitamos para tener una buena muestra, es lo que justifica esta situación de que sean generalizables y no generalizables. La investigación cualitativa además es holística, ya les había dicho eso, o sea, estudia todas las partes que componen, cada una de las partes, perdón, que componen el todo. Quiere la foto completa, no quiere solamente la parte de los ojos, no quiere el rostro completo. O sea, quiero todos los elementos para poderlo entender. La cuantitativa, en cambio, es particularista. Es solo lo que me interesa. Solo me interesa la mitocondria. No quiero saber del resto de la célula. O solo me interesa los hombres entre 45 y 50 años que tomen 2 días a la semana y 5 cervezas exactamente. Solo esos. No me interesan el resto que también toman, que toman más días, que tomen menos. No, no, no. Es muy, muy particular. Y por eso sus datos van a ser también igual de particulares para esa población, pero los van a poder extender a todos los que caigan en ese grupo de edad y que tomen más o menos las mismas cantidades. Y la investigación cualitativa, el último dato que les comparto sobre estas diferencias es que la realidad en este tipo de investigación es dinámica, está cambiando constantemente. O sea, si estoy haciendo un trabajo etnográfico donde voy a observar o a estudiar a estas personas por un año, el día lunes no va a ser igual al martes, si la actividad que desarrollan el domingo es diferente a la que desarrollan el jueves, o sea, y esa realidad está cambiando constantemente. Incluso la persona a la que estoy estudiando o que estoy entrevistando va a tener tiempo de cambiar hasta sus propios argumentos que me dio hace un mes, después me los cambia y me dice que no es cierto, que los puede negar, o sea, es así exageradamente cambiante, mientras que en la investigación cuantitativa es muy, muy estática. Tiene que ser así porque si no, no puedo inferir deductivamente. O sea, tiene que estar todo altamente controlado y ser siempre exactamente
lo mismo. Entonces, estas son las diferencias básicas entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. No es que una sea mejor que la otra, es cada una tiene sus virtudes y cuando las utilizamos bien y las utilizamos para estudiar un mismo fenómeno, tenemos una riqueza tremenda e impresionante sobre el fenómeno. ¿Por qué? Porque lo podemos explicar numéricamente, pero podemos también explicar el detalle y el proceso de qué ocurrió, qué significa, por qué ocurrió. Entonces, depende qué quiero saber. Tengo que conocerlas ambas para decidir cuál es la mejor opción para usar o cuantitativa o cualitativa o usarlas ambas, pero tengo que saber también definir si las uso al mismo tiempo o si primero quiero los números, quiero esa historia de números y después a esta historia de números la voy a enriquecer con datos cualitativos. Entonces, ustedes me contaron originalmente en una de sus tareas la historia de los números, pero después en otra pregunta me cuentan la historia detrás de los números cuando me dices, bueno, ¿qué puedes inferir de estos números? Y luego les pregunté, ¿y qué le hace falta? Y entonces me dicen, bueno, hizo falta esto y esto. Y generalmente, por lo menos en las tareas de ustedes, van a aparecer dos. O alguien que dice, hacen falta más números, o alguien que dice, hicieron falta más detalles que tienen que ver con el proceso, con el qué y con el cómo. No tantos números, los números ya tuve muchos. Necesito más explicación sobre el qué y sobre el cómo. Y el qué y el cómo casi siempre son datos cualitativos. ¿Y cómo hacemos investigación cualitativa? Bueno, las técnicas que utilizamos para hacer la investigación cualitativa son las siguientes. Son técnicas o métodos para explorar y recolectar toda la información. Y estas van a ser la observación, la entrevista, los grupos focales, la historia de vida, el estudio de caso, la etnografía, la interpretación de documentos y los métodos visuales. Son las técnicas o métodos más empleados para realizar investigación cualitativa. Y de todos ellos vamos a hablar a lo largo del semestre para nuestra clase y tendremos la oportunidad de hacer ejercicios prácticos de cada uno de estos. La metodología para el análisis de la información que utilizamos para los datos cualitativos se conoce como análisis del contenido y el análisis del discurso. Tenemos otra forma metodológica de hacer estos análisis que es a través de la fenomenología. Otra forma de hacer el análisis es a través de la teoría fundamentada y una más compleja también que es la etnografía. A manera de resumen de lo que he dicho, traten ustedes desde el espacio donde están viendo este video de responder qué tipo de metodología utilizarías para resolver estas preguntas. ¿Utilizarías métodos cualitativos o métodos cuantitativos? ¿Qué tal si estás buscando la magnitud de un fenómeno? ¿Utilizarías un método cuantitativo o uno cualitativo? Si dijiste que uno cuantitativo, thumbs up, es correcto. Si estás buscando la naturaleza de un fenómeno, ¿utilizarías cuantitativo o cualitativo? Así es, definitivamente la naturaleza es el qué, entonces utilizaría un método cualitativo. Si estás buscando el promedio de un fenómeno, ¿es cuantitativa la técnica para encontrar este promedio o cualitativa? ¿Cuanti o cuali? Exactamente, es cuantitativa. Si buscas una estructura dinámica, o sea, quieres ver cómo es que un fenómeno está cambiando tanto o por qué está cambiando, como puede ser el caso del COVID, que todos los días tenemos información diferente. Si estás en la búsqueda de esa estructura dinámica, ¿usas técnicas cuantitativas o cualitativas? Muy bien, cualitativas. ¿Por qué? Porque es cambiante. Acuérdense que la cuantitativa es estática. Si pretendes describir leyes, no crear leyes, describir leyes, estoy hablando de leyes, teorías, hipótesis, piensa en ese sentido. Definitivamente, si quieres descubrir leyes, va a ser un fenómeno cuantitativo.
¿Por qué? Porque van a ser así. Una ley no se cambia. Se establece y la puedes poner a experimento 1000 veces y siempre te va a dar el mismo resultado. Piensan en las leyes de la gravedad. Si pretendes comprender un fenómeno humano, por ejemplo, la rabia, el estrés, la impaciencia, los celos, ¿harías un estudio cualitativo o cuantitativo? Creo que ya todos y todas lo resolvieron. Claro que sí, sería un estudio cualitativo. Bueno, con este pequeño resumen de práctica, de hacerles preguntas y cuestionarles cómo es que podemos aplicar estas técnicas cualitativas y cuantitativas, doy por cerrado el tema de la clase que nos ocupa el día de hoy.